Buenas tardes, amigos y amigas de Justicia TV. Nos encontramos en el Salón Manuel Lorenzo de Vidaurre en la ceremonia de despedida y reconocimiento al doctor César San Martín Castro, juez supremo titular, decano y presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Observamos en la mesa principal, por supuesto, a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, también al doctor, por supuesto, homenajeado en este día, César San Martín Castro, y también al doctor Víctor Prado Saldarriaga, juez supremo titular. Los dejamos con esta importante ceremonia de despedida y reconocimiento. Escuchemos. De la Junta Nacional de Justicia, a las señoras juezas y señores jueces titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores expresidentes del Poder Judicial, señor doctor Roberto Palacios Brán, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, señoras y señores presidentes de las Cortes Superiores de Justicia aquí presentes, señoras juezas y señores jueces del Poder Judicial de todas las instancias, señores exmagistrados del Poder Judicial, señoras y señores funcionarios del Poder Judicial, distinguidos familiares e invitados del señor doctor César San Martín Castro, señoras y señores. A continuación, tendremos la lectura de reseña del señor doctor César San Martín Castro, a cargo del señor doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga, juez supremo titular y presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a quien recibimos con fuertes aplausos. Toma su ubicación el doctor Víctor Prado Saldarriaga en esta ceremonia de despedida y reconocimiento al doctor César San Martín Castro, quien va a cesar de sus funciones al alcanzar la edad límite para ser juez, como lo establece la Ley de Carrera Judicial. Escuchemos. Del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República, señor doctor César Eugenio San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, juez supremo decano de la Sala Plena y querido amigo. Digna familia del doctor César San Martín Castro, colegas magistrados de las distintas instancias hoy presentes en este solemne acto, señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señor jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, demás autoridades presentes que nos honran con su presencia, señoras y señores que también nos acompañan en esta magna reunión. Reciban todos mi cordial saludo. Tengo esta mañana ya tarde el grato honor y privilegio de presentarles una resumida semblanza y un testimonio personal de la brillante y ejemplar trayectoria de nuestro ilustre homenajeado. Trataré en lo posible de abarcar las diferentes facetas y episodios que han destacado su actividad académica y funcional, las que además han caracterizado a César San Martín Castro como un insigne jurista, docente universitario y emblemático magistrado del Poder Judicial del Perú. Comenzaré reconstruyendo la secuencia de su sólida formación académica, la cual se inició en las aulas de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde cursó estudios de pregrado en Derecho entre los años 1972 y 1978. En esta etapa universitaria no tuve todavía el privilegio de conocerlo personalmente. Esto es cuando nuestro país atravesaba, sobre todo la sociedad peruana, una grave crisis económica, con una inflación galopante y en medio de un gobierno de facto y militar. En ese contexto, San Martín Castro va a obtener el grado de bachiller en Derecho y Ciencia Política en abril de 1978
con una elogiada tesis sobre el Ministerio Público que dirigió el recordado profesor sanmarquino Juan Micalay Cajahuanca. Formó parte del jurado de dicha tesis nuestro común maestro, el profesor José Hurtado Pozo, quien, reconociendo la calidad académica de aquel trabajo de investigación, lo convocó años después para colaborar en la elaboración de lo que fue su libro El Ministerio Público, y que Hurtado publicó en 1981, y donde en el prólogo dedica un especial agradecimiento a César San Martín. Dicho sea de paso, fue en ese episodio cuando nos conocimos, ya que también participé en la elaboración de aquella publicación de nuestro maestro sanmarquino. San Martín culminó exitosamente su carrera de Derecho y se tituló de abogado sanmarquino en septiembre de 1978. Posteriormente, la formación de posgrado de nuestro homenajeado ha sido continua y ha transitado por diferentes centros académicos. Así culminó estudios en la maestría de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el periodo 1988-1990, siendo notable integrante de la primera promoción de esta especialidad. Asimismo, realizó estudios iniciales de doctorado en Derecho con mención en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid en 1992. Esta especialidad era dirigida por el reconocido catedrático y político español de la transición, Gregorio Peces Barba. Continuando con esta fase académica, César San Martín obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad San Agustín de Arequipa en junio de 2004. También obtuvo el grado académico de maestro en Derecho Procesal Penal con mención en Destrezas y Técnicas de Litigación Oral en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en julio de 2021. Cabe destacar que nuestro homenajeado ha complementado y profundizado sus conocimientos de Derecho con diferentes estancias en universidades españolas como la de Alicante y Castilla-La Mancha, donde también luego habría de ser profesor visitante. El resultado, pues, de su sólida formación jurídica, que ha comprendido la filosofía del derecho, el derecho constitucional y las ciencias penales, se ha proyectado en otras dos facetas de su relevante trayectoria: la docencia universitaria y la de jurista publicista. Como docente universitario, César San Martín ha difundido su visión del derecho en el ámbito penal, destacando su afición por el derecho procesal penal. En esta especialidad es catedrático principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es docente de la maestría en Derecho Público de la Universidad de Piura. Asimismo, ha sido profesor visitante en varias universidades del país y de Castilla-La Mancha y de Alicante en España. Además, como profesor universitario, y esto da muestra de su siempre desprendimiento y bondad académica, no solo se dedicó a la formación de juventudes, sino que ha guiado a un selecto núcleo de discípulos que hoy siguen desarrollando el interés por la investigación científica del derecho procesal penal que San Martín les motivó. Ahora bien, el catálogo de publicaciones de César San Martín es vasto y ha sido transversal a diferentes aspectos del derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. Dada esa amplitud y por el tiempo asignado a esta grata semblanza, solo haré mención a lo concerniente al derecho procesal penal. Como lo ha destacado San Martín, su producción jurídica en este dominio ha recibido distintas influencias del procesalismo clásico y contemporáneo. Además, sus continuas estancias de investigación en España lo relacionaron con las distintas tendencias y escuelas, sobre todo con la valenciana. En ese sentido, San Martín también ha reconocido como relevante
para su línea de pensamiento el que el recordado procesalista y magistrado José Vicente Gimeno Sendra, advirtiendo sus altas calidades de investigador del derecho procesal penal, lo haya alineado a su escuela, doctrina y enfoque científico. Esto es, a privilegiar la lectura constitucional de instituciones y normas, así como a difundir el respeto irrestricto a la dignidad humana y a los demás derechos y garantías que integran el debido proceso en una sociedad democrática. En cuanto a sus publicaciones especializadas, debo mencionar que ellas comenzaron a gestarse y difundirse sobre la base de conferencias que San Martín sustentó en el país y en el extranjero, pero también en torno a temas procesales que fue desarrollando en artículos publicados en revistas jurídicas o en capítulos de libros colectivos especializados donde intervino como coautor. Fue así que en 1999 publicó su libro Derecho Procesal Penal en 2 volúmenes con la editorial Griley. Este libro alcanzó 3 ediciones y realizaba un estudio sistemático de las instituciones procesales reguladas conforme al modelo mixto del Código de Procedimientos Penales de 1940, aunque en las últimas ediciones ya se iniciaban los cambios que proyectaba el nuevo modelo procesal. Años después, y ya con la vigencia de este nuevo modelo que introdujo el Código Procesal Penal del 2004, San Martín publicó el 2012, también con la editorial Griley, sus estudios de Derecho Procesal Penal, que constituyen una ordenada recopilación de sus ensayos sobre distintas materias, desde la constitucional, pasando por la justicia transicional, incluyendo también lo jurídico militar. No obstante, su más caracterizada publicación vería la luz en noviembre del 2015 con el sencillo título de Derecho Procesal Lecciones, y subrayo eso de lecciones. Esta obra, como bien se indicaba en el subtítulo de la portada, fue elaborada conforme al Código Procesal Penal de 2004. En esta ocasión tuvo el auspicio de la editorial del Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, conjuntamente con el Centro de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. El año pasado se publicó una 3ª edición aumentada en este mismo espacio. Esta obra, sin duda alguna, constituye el más completo aporte que San Martín Castro ha hecho al derecho procesal penal peruano e iberoamericano. Se trata de un texto integral sobre el nuevo proceso penal que introdujo el Código Procesal del 2004 y a cuya elaboración nuestro homenajeado contribuyó de manera esencial y determinante desde 1994. En esta publicación, la constante es el alto rigor dogmático del autor, así como su continuo enlace con el derecho procesal comparado contemporáneo y la doctrina más representativa de la ciencia procesal. Además, las distintas reflexiones y los comentarios que San Martín dedica a las diferentes instituciones, reglas y principios que analiza, son acompañados de atinadas e ilustrativas referencias a la jurisprudencia extranjera, sobre todo a la española, italiana, alemana y latinoamericana, pero también a emblemáticas sentencias de los tribunales constitucionales de dichos entornos, así como del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente debemos destacar en este libro el análisis prospectivo y del eje ferenda, con el cual se revisan críticamente las reformas parciales que han ido ocurriendo en las últimas décadas y que van alejando a nuestra normativa procesal de los principios y enfoques garantistas que orientaron al Código Procesal de 2004. Sin embargo, debemos entender y asumir que todos estos cambios se han hecho comunes en el mundo actual, como consecuencia del incremento de la inseguridad ciudadana y del avance incontenible de la criminalidad organizada que hoy opera incluso en la inmensidad del ciberespacio, lo cual también es abordado con preocupación
por nuestro ilustre colega. En definitiva, pues, el libro no reúne solo lecciones, entre comillas, al estilo de un manual universitario, sino que constituye un sólido tratado de derecho procesal penal nacional, con una óptica realista y ajena a, como dice él, guachaferías extranjeras como la teoría del caso o el fundamentalismo de un juez penal inerte o pasivo frente al debate procesal y la búsqueda de la verdad, lo cual San Martín abiertamente ha rechazado en más de una oportunidad. Sin duda, la literatura procesal de San Martín ha completado y superado lo que otros procesalistas penales nacionales como Del Valle Randish, García Rada o Misás Max nos aportaron en el pasado. Es más, no exagero ni es un cumplido a mi amigo el sostener que la obra procesal penal de San Martín Castro está a la altura de los tratados iberoamericanos más representativos, como los publicados por Montero Aroca, Jimeno Sendra, Julio Mayer o Gómez Colomer. No cabe duda, pues, que lo trascendente de su trabajo como jurista hace muy merecido que San Martín haya sido incorporado en noviembre de 2011 como miembro de número de la Academia Peruana de Derecho, con un discurso brillante del recordado maestro Luis Roy Freire, y sea además un doctor honoris causa múltiple por varias universidades del país. Ahora bien, hay un segundo escenario de la notable trayectoria de César San Martín que quiero mencionar y que hace más significativa esta memorable sesión. Me refiero a los recorridos que su ejemplar carrera ha dado en el Poder Judicial del Perú. En este dominio quiero inicialmente referir que César San Martín llegó al Poder Judicial como se llegaba antaño, esto es, por afición y vocación, por la administración de justicia y comenzando por la honrosa y extinguida posición de meritorio, que era como se designaba a los estudiantes de Derecho que colaboraban con los auxiliares de justicia, esto es, que ayudaban y aprendían ad honorem en las relatorías, secretarías o mesas de parte de los tribunales correccionales, salas superiores y juzgados de las distintas especialidades del sistema judicial. Así pues, César San Martín, como empleado del Poder Judicial, recorrió distintas posiciones entre 1976 y 1979. Fue en este último año que asumió el cargo de auxiliar de justicia al ser nombrado relator titular de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao y que ejerció hasta 1981. Luego, entre 1981 y 1982, tuvo su primer cargo jurisdiccional como juez instructor provisional del primer juzgado de instrucción Chalaco. Al año siguiente, fue nombrado juez instructor titular a cargo del 21º Juzgado de Instrucción de Lima. Y allí lo reencontré al retornar de mi primera estancia europea y todavía en un contexto de transición democrática, pero ensombrecido por la no ratificación de nuestro querido maestro José Hurtado Pozo, quien se desempeñaba como vocal superior de Lima. De aquel periodo recuerdo una particularidad de la oficina que César tenía en el primer piso del Palacio de Justicia, donde habían dos puertas. Siempre ingresaba por una que me llevaba a donde estaban las secretarías. Conversaba con él y al retirarme se ponía de pie. Cuando yo iba a dar la vuelta para salir por donde había ingresado, me detenía con mucha seriedad y me decía no, y me abría una puerta lateral por la cual se salía directamente al pasillo del Palacio de Justicia. Por aquí salen los amigos. Algo que me quedó muy grabado siempre. En 1989, nuestro homenajeado obtuvo en un disputado y largo concurso que culminaba con una terna de candidatos el cargo de vocal superior titular de Lima. Estuvimos cercanos a ese espacio, ese esperado ascenso,
pues por aquel entonces ambos concurríamos a los trabajos de las comisiones redactoras de los proyectos de Código Penal que dieron origen al Código hoy vigente y promulgado en 1991. Para mí y mi familia, que veía a diario a César, vivíamos algo cercanos, y el que tenía movilidad tenía la amabilidad de siempre pasar a recogerme para llevarme a las sesiones de la comisión, fue pues este acontecimiento de suma alegría. Mi padre, que lo apreciaba mucho, me dijo, hay que hacer un brindis por él. Mi madre es más recatada, yo voy a prender una velita para que todo le vaya bien. Lamentablemente, ese peldaño de su carrera judicial fue cortado injustamente por el quiebre constitucional que ocurrió en abril de 1992. Sin embargo, de esta primera fase como magistrado titular y en un contexto de violencia y crisis económica, con inflación galopante, las largas colas para adquirir en lo posible insumos de primera necesidad y que afectaba a todas las capas sociales de nuestro país, César San Martín resolvió casos judiciales complejos y delicados, pero siempre con entereza, a la vez con sólidas convicciones de imparcialidad e independencia, mostrando ya desde aquel convulso momento histórico un sensible compromiso con la verdad, la justicia y los derechos fundamentales. Fueron justamente estos casos los que le generaron injustos procesos disciplinarios, incluso atentados contra él y su familia. Sin embargo, siempre a todo ello, San Martín respondió con serenidad, coraje y marcado espíritu institucionalista. Sus colegas y amigos, que también sentíamos todas estas agresiones, agravios y vicisitudes, logramos organizar para él un ciclo de conferencias de desagravio, que lo hicimos en el cuarto piso, en lo que era el auditorio del Colegio de Abogados de Lima. Participó en ella José Antonio Martín Pallín, por aquel entonces fiscal supremo y que llegó a ser también magistrado emérito del Tribunal Supremo Español, además un importante representante del asociacionismo español. A él acudimos conjuntamente con nuestro recordado amigo Felipe Villavicencio, José Ugaz, y con el acompañamiento de diferentes organizaciones pro derechos humanos, solicitamos apoyo para César San Martín. Por intermedio de Martín Pallín, se logró el interés internacional por lo que ocurría con nuestro homenajeado, quien obtendría después una merecida beca de investigación y una fructífera estancia en España, bajo el auspicio del Consejo General del Poder Judicial. Recuerdo que en esa coyuntura, en su alocución en Lima, Martín Pallín resaltó las calidades de San Martín señalando: siga, señor San Martín, dándonos ejemplos a sus compañeros de la independencia de un juez con sus decisiones en favor de la justicia y los derechos humanos. Tuvieron que transcurrir 12 años para que César San Martín, por mérito propio, luego de un concurso público que convocó el otrora Consejo Nacional de la Magistratura, retornara al Poder Judicial por la Puerta Grande como vocal supremo titular. Fue pues en esa nueva etapa donde su dedicación funcional, la consistencia de sus decisiones y su defensa constante de la autonomía del Poder Judicial y de la independencia de los jueces lo fueron identificando como un referente emblemático de la judicatura peruana. Es más, entre los años 2011 y 2012 ejerció el alto cargo de presidente del Poder Judicial y el año 2010, como dicen los militares, por acciones distinguidas, recibió la condecoración de la Orden Peruana de la Justicia en el grado de Gran Cruz. Son múltiples los aportes que San Martín Castro ha hecho al Poder Judicial, como magistrado de la Corte Suprema y como juez decano de su sala plena. Me ha sido, en verdad, muy difícil. 2 noches me pasé
buscando, recopilando y concentrando información para poder decidir a cuáles debo darle prioridad en esta evocadora ocasión. Pues todo lo que él ha hecho en el más alto tribunal del país ha sido siempre trascendente, sea en lo jurisdiccional como en lo administrativo e institucional. Así que perdóname César, si omito acciones y contribuciones importantes y solo paso a referir las que yo estimo más representativas. En lo jurisdiccional no cabe duda que el más importante legado lo constituye su participación como presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que entre diciembre de 2007 y abril de 2009 llevó a cabo el primer juzgamiento público y por la justicia común de un expresidente de la República a quien le imputaron graves delitos contra los derechos humanos y actos de corrupción administrativa. Señor Francisco Tábara, acá presente, me llamó por teléfono para informarme de lo que acontecía y debíamos de afrontar. Me correspondió, por tanto, darle la noticia a César San Martín. Me encontraba en la Universidad Católica, había acabado mi clase, pero sabía que César se encontraba en las aulas de la universidad porque también tenía clase y siempre era después de la mía. Así que lo ubiqué y lo hice interrumpiendo la clase que él tenía e informándole de lo que el destino y la historia nos había deparado como tarea. Sus primeras palabras, luego de mirarme fijamente, fue: debemos ponernos a trabajar cuanto antes. Espérame y nos iremos al Palacio de Justicia. Lo que aconteció luego fue una perfecta organización de los juicios orales, así como una técnica conducción de las audiencias y la estructuración de una consistente sentencia condenatoria que el desaparecido jurista alemán Klaus Rosin calificó como una sentencia de significado histórico, destacando además que la exposición del tribunal tiene de lejos categoría científica. Pero además, el impacto de este juicio penal, que se difundió en directo a nivel nacional e internacional, fue muy positivo para el Poder Judicial peruano. 72% de la población nacional aprobó la sentencia emitida. Asimismo, la judicatura penal de nuestro país se internacionalizó y la sentencia pasó a ser parte, y lo es hasta ahora, del digesto mundial de la justicia penal transicional. Pero también identificó globalmente a César San Martín como el prototipo de un juez de altas calidades profesionales, de arraigado compromiso con la verdad y la no impunidad de los delitos de Estado contra los derechos humanos. Esto último, además, motivó que nuestro homenajeado fuera incluido entre los 100 protagonistas del año 2009 por la selección que anualmente hace el diario español El País. Sin embargo, este episodio exitoso fue empañado luego por infundios y falsedades que comenzaron a recaer de manera continua sobre San Martín Castro y que no han cesado en la actualidad. En efecto, de modo inconsistente, se fue construyendo una narrativa de rencor, venganza y de calculada delegitimación del fallo, atribuyendo a San Martín actitudes impropias de su reconocida solvencia ética, académica y judicial. En tales circunstancias, nuevamente, nos tocó también sentir la fortaleza y convicción con la que César San Martín afrontó todos estos embates y que nunca lograron desmerecer o mellar mínimamente el reconocimiento nacional e internacional a su trabajo académico y judicial. Es más, hace un mes fui invitado por la Universidad de Salamanca a realizar una disertación sobre el juicio y la sentencia de ese emblemático caso. Pude constatar
de modo directo el respeto, admiración y el significado relevante que aún se le da en el extranjero a nuestra sentencia. Por tanto, querido César, el reconocimiento de la historia que has ganado será siempre tu mejor compensación frente a ataques injustos que incluso lamentablemente provinieron en algún momento de un expresidente de la propia Corte Suprema. Pero también debo mencionar que desde la presidencia del Poder Judicial, César San Martín sentó las bases de los procesos de innovación tecnológica que con gestiones posteriores se han continuado desarrollando en nuestra institución y hoy es la carta que más presentamos en el extranjero y a nivel nacional. Evoco de esa época la visita, ya que está aquí Charito, mi esposa también, que realizamos a Corea del Sur, cuando nos generaba tanta envidia el poder visitar y ver la realización de juicios virtuales. Ninguno de nosotros, hablo del año 2012, podía imaginar que eso se iba a convertir en el devenir del tiempo y con el dramático episodio del COVID en la rutina diaria de nuestros despachos. Allí sí hizo César los primeros contactos para obtener cooperación tecnológica en ese objetivo de que se nos transfiera tecnología, no generar una dependencia institucional. Y así se tocaron distintas puertas. Creo que esto es importante ponerlo de relieve porque allí estuvieron los cimientos de los juzgamientos virtuales y del expediente electrónico, al cual tanto aportó también nuestro compañero aquí, Lama More. Asimismo, durante el gobierno judicial, él comenzó la descentralización administrativo-financiera para las Cortes Superiores del país, lo que significó abrir programas de planeamiento estratégico con unidades ejecutoras locales en varias zonas judiciales del territorio nacional, propiciando de esa manera procesos de asignación presupuestal menos burocráticos y más eficientes para las necesidades de desarrollo de cada región de nuestra institución. Además, como integrante y juez decano de la Sala Plena de la Corte Suprema, César San Martín siempre nos brindó reflexiones, análisis y propuestas atinadas y consistentes, sobre todo en coyunturas difíciles, como la suscitada esa media mañana del 7 de diciembre de 2022, así como ante intentos recientes de mellar y disminuir la autonomía constitucional que le corresponde en democracia al Poder Judicial. Es más, en muchos de nuestros comunicados y pronunciamientos oficiales se inspiraron y redactaron en base a sus sustentadas recomendaciones. Ahora bien, no puedo omitir otro legado de César San Martín a nuestra institución, cuál es la organización y dirección de una de las principales fuentes de producción de jurisprudencia vinculante en materia penal, como son los plenos jurisdiccionales ordinarios y extraordinarios en lo penal de la Corte Suprema, donde se han construido nuestros acuerdos plenarios en materia penal, procesal penal y de ejecución penal a lo largo de 15 años. Es en este ámbito que el compromiso y vocación por la idónea aplicación judicial del derecho positivo nacional hizo que San Martín lograra institucionalizar y difundir ante la comunidad jurídica nacional un importante foro y espacio para el debate de complejos problemas hermenéuticos, carencias normativas o distorsiones de la praxis judicial. Debemos, pues, rechazar lo que en una sentencia del Tribunal Constitucional se haya pretendido señalar y desconocer la relevancia y la utilidad práctica de nuestra jurisprudencia vinculante recogida en acuerdos plenarios. Pero también de modo individual, las propias ponencias de San Martín Castro han dado origen a importantes sentencias de casación
que hoy recorren los distintos procesos, las distintas líneas de argumentación de los casos que se tramitan en la justicia penal de nuestro país. Además, él ha hecho en esa búsqueda de una mejor comprensión material y procesal de nuestras normas, que ese aporte jurisdiccional propio, directo, de su pluma, de su mente, de su vocación por la justicia, trasladado a esas casaciones, se convierta también en un libro que con legítimo orgullo tituló El Derecho Penal y Procesal Penal en mi jurisprudencia, y que ha publicado con la editorial Gaceta Jurídica el 2021. Pues bien, apreciado auditorio, luego de este evocador recuento, no me gusta leer textos, lo confieso, prefiero siempre la espontaneidad de dirigir la palabra, sobre todo cuando se hace desde el corazón y en momentos como este. Pero tengo que ceñirme al protocolo preestablecido y por eso he seguido la secuencia y línea que me señalaron. Discúlpeme, señora presidenta, discúlpeme, colega y auditorio, si voy a salirme de este esquema y formato. Porque creo que he hecho un recuento y semblanza suficiente sobre nuestro homenajeado y su relación con el derecho procesal penal y la judicatura peruana. Creo haber puntualizado las ejemplares calidades académicas y funcionales de César Eugenio San Martín Castro, las cuales están, de todos modos, debidamente registradas y validadas, sobre todo para la posterioridad de la justicia peruana. Por todo ello, señora presidenta del Poder Judicial, digna Asamblea, quiero, antes que me gane la emoción, concluir mi intervención con una propuesta personal y oficial que hago ante ustedes, porque el ciclo propio de la vida de los seres humanos no me dará la oportunidad en el futuro de hacerla personalmente y en la oportunidad correspondiente. En ese sentido, pues, propongo a César Eugenio San Martín Castro como juez del tricentenario de la Corte Suprema del Perú. Muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del señor doctor Víctor Prado Saldarriaga. Señoras y señores, en estos momentos tendremos la presentación del video de línea de vida del señor doctor César San Martín Castro, juez supremo titular decano y presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Adelante, por favor. La pasión que siento, la ilusión que siento de impartir justicia, de dictar sentencias, de cambiar cosas, de interpretar mejor las instituciones penales o jurídicas en general, esa pasión la tengo hasta ahora y espero que nunca desaparezca, ¿no? Ahí la tengo latente, para mí es siempre una ilusión. Es un sentimiento que permanece intacto después de casi 4 décadas como magistrado. Hoy, César Eugenio San Martín Castro, juez supremo decano del Poder Judicial del Perú, cierra una de las etapas más trascendentes de su vida. Esta institución, junto a quienes han compartido su camino, se unen para rendirle un merecido reconocimiento. Bueno, papá, estoy realmente muy orgulloso de ti.
La persona que siempre he visto frente a mí ha sido la de un maestro y siempre va a ser así. Después de tantos años, papá, al fin puedo comprender tantas cosas que ignoraba y tantas cosas que en su momento hubiera querido valorar más. Ahora entiendo muchas cosas y estoy muy agradecido, no solamente por la persona que eres, sino por todo lo que realmente has hecho por el país. Lo que es un juez, lo que vale un juez. César San Martín Castro nació en Lima. Su temperamento y carácter se forjaron en la identidad chalaca. Su niñez y juventud transcurrieron en el barrio Santa Marina Norte del Callao, donde desde muy temprano consolidó una personalidad firme y disciplinada. Yo estudié en el Colegio San José de los Hermanos Maristas. Yo soy marista, desde primer grado. No había transición en esas épocas de Dios, hasta el quinto de media en el Colegio Maristas, y luego estudié en la Universidad en San Marcos. En las aulas de San Marcos, mientras recibía las enseñanzas de grandes maestros como José Hurtado Pozo y Domingo García Rada, a quienes recuerda con gran devoción, conoció al amor de su vida, madre de sus 2 hijos, quien sería su soporte permanente en el camino judicial. Por mi mamá, gordo, todo el rato le grita. Del día de hoy, gordo que esto, gordo que otro. O cuando mi mamá está molesta, César, ¿no? En la casa es todo lo contrario. La que manda es mi madre, ella es la juez suprema ahí. En 1976, aún siendo estudiante universitario, ingresó a la Corte Superior del Callao. Fue relator, juez instructor y vocal superior, hasta que en 1989 llegó a la Corte Superior de Lima. Pero en 1992 tuvo que dejar la judicatura y también el país. Estaba en una situación muy delicada porque, siendo un juez garantista, no le daba satisfacción a la policía, y al ser un juez en definitiva de derecho, pues era considerado un enemigo por los terroristas. De tal manera que estaba en el centro de 2 posibles agresiones, tuvo que salir del país y estuvo en España pues algún tiempo. En medio de una de las etapas más difíciles del país, San Martín se vio obligado a alejarse, pero nunca a renunciar a sus principios. Conoció grandes personas que hoy lo abrazan a la distancia, con ese cariño y respeto que se reserva no solo a un juez ejemplar, sino también a un colega y a un amigo en el ejercicio del derecho. Doctor San, ¿quién cree que han pasado tantos años haciendo tantas cosas con un perfil de juez, con un perfil de abogado, con un perfil de investigador? Creo que pocas personas presentan un perfil tan variado y ser tan bueno en todos los perfiles. ¿Cuánto ha aprendido de usted, doctor San? Los que lo conocemos, pues le tenemos un gran cariño y un gran respeto, y que siga adelante. Que siga adelante con la cabeza muy alta. La vida no acaba, que este es otro recorrido distinto y que siga siendo como es. En el 2004, regresó al Poder Judicial como vocal titular de la Corte Suprema de Justicia. 3 años después, como presidente de la Sala Penal Especial, vivió quizás la experiencia más importante de su vida, como lo refiere su gran amigo Víctor Prado Saldarriaga, quien junto a Hugo Príncipe integraban dicha sala, que por primera vez juzgó y sentenció a un presidente de la República. Allí pude conocer la capacidad de organización, la perspectiva, la serenidad que César ha exhibido siempre como magistrado. Asumir un juicio como eso, creo, para los magistrados también fue un reto, pero yo creo que lo cumplieron a cabalidad y dieron, digamos, un orgullo al país en términos de rigor de dirección de juicio, ¿no?
Entre los años 2011 y 2012 asumió la presidencia del Poder Judicial, donde dejó en evidencia su compromiso institucional, su capacidad de organización y su visión de justicia como servicio público, siempre orientado a fortalecer la legitimidad del sistema judicial. César San Martín es un hombre de ideas claras y posiciones firmes. Cuando nosotros intervenimos en sala plena, y eso es histórico y cualquiera puede tener la llegada a los acuerdos de sala plena, y en ella puede marcarse cuál es su posición directa, centrada, siempre orientada a defender la independencia judicial. César San Martín Castro, juez supremo, académico y expresidente del Poder Judicial, culmina décadas de servicio marcadas por decisiones emblemáticas, reformas trascendentales y una firme defensa del Estado de Derecho. Durante todos estos años, presidiendo salas penales en la Corte Suprema, ha demostrado rigor jurídico. Sin embargo, más allá de ello, quienes trabajaron a su lado destacan su calidad humana y, sobre todo, vocación formadora. Durante todo este tiempo que he podido trabajar con él, no hay día en el cual él no me haya podido enseñar algo nuevo. No solamente en el tema laboral, sino también en el tema personal. Porque creo que lo que el doctor San Martín también le caracteriza que es muy humano, tiene un lado muy humano. Quisiera agradecerle porque seguí su escuela, ¿no? Seguí su escuela, seguí sus consejos, siempre lo voy a apoyar, siempre lo voy a apoyar. Y nada, que vamos a seguir continuando con el tema académico, que se acaba este ciclo, y que lo he hecho bien. El momento del retiro ha llegado, pero no el final de su vocación. Los que lo conocen están seguros que la mente de César San Martín Castro no descansará. Dejar la judicatura, que debe ser complicado para una persona a la que le encanta su trabajo, como el profesor San Martín, pero que siga disfrutando y que haga aquello que quiera y aquello que le apetezca. Si quieres seguir produciendo doctrinalmente, por favor, bienvenido sea, pero también que disfrute de la familia, que disfrute de los amigos, que disfrute de la vida, que al final es lo más importante. Se retira un juez, pero permanece un maestro que seguirá sembrando en las mentes jóvenes ese amor y pasión por el derecho en la misma universidad en donde inició su actividad docente hace más de 40 años y a la cual le tiene tanto cariño, la PUC. Un profesor maduro, pero trabajando con el ritmo y la fuerza de quien siempre tiene ideas nuevas y que está buscando mejoras. Es uno de los jueces más importantes que hay en la historia del Poder Judicial en el área penal y esperemos que continuemos nosotros aplicando esa jurisprudencia que él ha dejado sentado y seguramente vamos a construir nuevamente sobre esa base otros pronunciamientos importantes. César San Martín Castro cierra una etapa dejando un legado trascendental en la justicia peruana. Gracias, doctor San Martín, por demostrar que la justicia, cuando se ejerce con rigor y honestidad, deja huella. Gracias por trabajar tanto y por el Perú. Te esperamos para jugar. Te amamos. Chao. Merecido homenaje al señor doctor César San Martín Castro. Señoras y señores, en estos momentos, palabras de la señora doctora Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República, a quien recibimos con fuertes aplausos.
Buenas tardes con todos y con todas. Señor doctor César San Martín Castro, juez supremo titular decano y presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Señor doctor Víctor Prado Saldarriaga, juez supremo titular y presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Señor doctor Roberto Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Señor doctor Francisco Tábara Córdoba, integrante de la Junta Nacional de Justicia. Señor doctor Roberto Palacios Brán, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Señoras juezas y señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señores expresidentes del Poder Judicial. Señoras y señores presidentes de Cortes Superiores de Justicia aquí presentes. Señoras juezas y señores jueces de las distintas instancias del Poder Judicial, presentes y conectados por la vía virtual. Señores magistrados cesantes del Poder Judicial. Señoras y señores funcionarios del Poder Judicial, personal jurisdiccional y administrativo. Distinguida señora Charo Villaverde, esposa del doctor César San Martín, sus hijos e invitados del señor doctor César San Martín Castro. Señoras y señores, digno auditorio. Antes de compartir mis palabras de homenaje, quiero agradecer sinceramente a mi colega y amigo, el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, por la presentación tan emotiva y detallada de la vida personal y profesional de nuestro querido César San Martín. En esta reseña nos ha recordado no solo sus logros, sino el gran hombre detrás de la toga, al amigo y al maestro que ha sido para todos nosotros, y lo que ha hecho por el país, como también lo ha referido con tanto orgullo su hijo Diego. Por lo que, por supuesto, adhiero a la propuesta de nombrar al doctor César San Martín Castro el juez del Bicentenario. Propuesta que estoy segura que aquí todos y todas respaldamos y lo hacemos público con un fuerte aplauso. Teniendo pues como antesala lo que acabamos de consensuar y el ejemplar recorrido de vida profesional del doctor César San Martín Castro, permítanme ahora dirigirme públicamente a él, a César, al juez, al amigo, a nuestro muy apreciado César, a mi querido César. Todas las despedidas de nuestros colegas jueces que cesan en sus funciones son momentos tristes para el Poder Judicial. Pero en tu caso, César, esta tristeza es particularmente profunda y significativa, porque tú has sido compañero excepcionalmente especial, un referente único en nuestra historia compartida. Hoy me embarga un conjunto de emociones encontradas. La alegría inmensa por ser testigo de que culminas tu carrera judicial saliendo por la puerta grande y con el reconocimiento unánime de tu grandeza. Pero también, y no lo ocultaré, una profunda tristeza porque dejaremos de escuchar tus sabias intervenciones, tus opiniones más que calificadas, que casi siempre pusieron punto final a nuestras deliberaciones. Y por supuesto, esa risa tuya contagiosa, expresión de alegría, de optimismo frente a la adversidad, pero también de tus gestos tan característicos
tus gestos, como el de ahorita, en señal de conformidad o de discrepancia absoluta con el tema propuesto. Y por tus gestos ya sabíamos por dónde teníamos que continuar. Querido César, el Poder Judicial y el país entero te expresa su afecto y gratitud eterna. Tú no eres solo un juez supremo, eres ejemplo de valentía en la historia de nuestra justicia. El magistrado que es considerado como quien más ha marcado el rumbo del derecho penal y el derecho procesal penal en el Perú durante más de 37 años de ejercicio apasionado e ilusionado, comprometido, entregado, como tú mismo lo describes con esa humildad que te caracteriza. Tu trayectoria es un testimonio vivo de coraje indeclinable. En momentos en que la presión política, mediática y social intentó doblegar a la judicatura, tú te mantuviste firme, aplicando la ley con rigor y humanidad, sin temor ni favoritismos. Has sido el juez valiente que enfrentó los casos más complejos, defendiendo la supremacía constitucional cuando otros vacilaban. Tu independencia y la independencia del Poder Judicial no fue, ni ha sido, ni es un eslogan en tu vida, sino una práctica diaria que ha inspirado a generaciones enteras de jueces y de juristas. No cabe ninguna duda que no solo la judicatura, sino también la comunidad jurídica valora inmensamente tu aporte al desarrollo de la doctrina jurisprudencial en temas vitales para nuestro Estado constitucional de derecho. Graves violaciones de derechos humanos, corrupción estatal, violencia de género, trata de personas, explotación sexual, delitos ambientales, entre otros. A través de los emblemáticos casos a tu cargo y bajo tu liderazgo, en plenos jurisdiccionales supremos, plenos casatorios, precedentes vinculantes, pronunciamientos, siempre en defensa de la institución, forjaste criterios que hoy guían la justicia nacional, fortaleciendo la confianza ciudadana en el Poder Judicial. Tu legado en la Academia de la Magistratura, en publicaciones y conferencias, ha formado a miles de profesionales que hoy llevan tu ejemplo en el corazón y en su trabajo. Recuerdo con especial cariño tus intervenciones en la sala plena, donde tu voz serena pero firme, como lo recordaba también la doctora Barrios en su intervención, disipaba dudas y unificaba posiciones, y casi siempre era ¿qué dice el doctor César San Martín? Como la palabra final para la toma de una decisión. Como presidenta del Poder Judicial, te he visto no solo como colega, sino como mentor y amigo. Tú me enseñaste que la verdadera autoridad judicial nace del estudio incansable, de la ética inquebrantable y del amor por el Poder Judicial y por el Perú. César, permíteme compartir contigo y con todos un recuerdo muy personal que siempre llevaré conmigo con muchísima alegría y nostalgia. Aunque ya se lo habían mencionado en la cena navideña, ahora lo quiero compartir con todos. Tú no solo fuiste mi asesor de tesis para optar el título de bachiller en la Universidad Católica, sino que me diste la idea revolucionaria del tema
y este fue, allá por los años 80, los requisitos para dictar la detención preventiva durante el proceso penal. Muchos recordaremos que en aquellos años no estaban regulados estos requisitos y muchas veces se dictaban estas medidas durante el proceso penal de manera arbitraria o de manera inmotivada. Y por eso es que pude desarrollar este tema tan innovador y revolucionario para ese momento, que después dio lugar a la incorporación del artículo 135 en el Código Procesal Penal. Pero lo más importante fue que lo que subyacía en esta tesis, por supuesto bajo la tutoría del doctor San Martín, es que había que garantizar los derechos fundamentales de los procesados durante la tramitación del juicio, del proceso. Y esto era que el derecho a la libertad era la regla y la privación de la misma, mientras la persona no fuese considerada culpable, la excepción. Principios que han marcado el trabajo del doctor César San Martín, siempre en la garantía de los derechos humanos fundamentales. Y para cerrar esta anécdota, este recuerdo que hoy comparto con ustedes, quiero decirles que recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, el momento en que fui a pedirle ese consejo, de qué tema abordar. Y toqué la puerta del juzgado 21 juzgado de instrucción, que quedaba en el 4º piso de este Palacio de Justicia. Y toqué la puerta, evidentemente me anunciaron, pero él siguió, porque pasé a su despacho, tipeando, prácticamente dando la espalda a la puerta, mirando su, en esa época, máquina de escribir Remington, y mientras tipeaba, me dijo, de manera muy cálida, como a veces, o mejor dicho, como muchas veces lo ha seguido haciendo, me dijo, pasa niña, me dijo, pasa niña. Y siguió escribiendo y mientras yo le hablaba, allí recién voltea y termina de darse la vuelta para decirme, ¿y por qué no haces este tema de tesis? Y ese recuerdo que tengo del doctor César San Martín, tipeando, mirando su computadora, es para quienes lo hayan visitado en su despacho durante los 40 años, la misma que va a quedar en nuestra memoria. Mirando su computadora, ahora sí una computadora un poquito más moderna, porque los recursos pudieron ser quizás un poco mejores ahora, tipeando y él haciendo pasar mientras las ideas no se le escapaban y seguía tipeando como hasta el día de hoy. César, el Poder Judicial te despide con lágrimas, pero con lágrimas de orgullo, no de tristeza. Porque hombres como tú no se van, perduran en cada sentencia justa, en cada presidente que citamos, en cada joven juez que emula tu valentía. En tu honor, esta institución te otorga, además de lo que ya hemos consensuado, la más alta distinción, nuestra admiración eterna y el compromiso de honrar tu ejemplo cada día. Tú has elevado la dignidad de la toga peruana, recordándonos que la justicia es valiente, que la justicia independiente son los pilares de la democracia. Querido César, gracias por tu vida dedicada a ser juez. Gracias por tu vocación de servicio,
por tu compromiso con el Poder Judicial, por tu coraje que puso luz y sabiduría en nuestra jurisprudencia, por ser amigo y por ser el juez que más ha transformado la justicia del Perú. A ti, mi abrazo fraterno y el de toda la familia judicial. César, te queremos y mucho. Y tu sitial, aquí en el Poder Judicial, aquí en la Corte Suprema, aquí entre tus amigos, queda por siempre en nuestros corazones. Que tu luz e inteligencia, coraje, compromiso, sigan brillando y marquen tu camino, el que finalmente decidas elegir una vez que cruces estas puertas, que como dije, lo harás en grande. Por eso es que finalmente te digo, gracias, gracias y gracias a nombre del Poder Judicial del Perú. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora doctora Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial. A continuación, entrega de reconocimiento y presente protocolar a nombre de la Presidencia del Poder Judicial al señor doctor César Eugenio San Martín Castro, en mérito a su destacada trayectoria profesional. Bien, es el momento entonces del reconocimiento y entrega del presente protocolar a nombre del Poder Judicial, que justamente ya se ubica la presidenta del Poder Judicial para hacer entrega de este reconocimiento al doctor César San Martín Castro, juez supremo titular decano y presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Le entrega entonces este presente de reconocimiento el día de hoy, en que es homenajeado por su gran trayectoria, por supuesto, a favor de la judicatura de nuestro país. Con gratitud y reconocimiento institucional, Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial. Es el reconocimiento que se le hace por parte del Poder Judicial Muchísimas al juez gracias. supremo titular decano, César San Martín Castro, en esta ceremonia de despedida y reconocimiento. César San Martín Castro, juez supremo titular decano y presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia. Señora doctora Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señor doctor, amigo de toda la vida, Víctor Prado Saldarriaga, juez supremo titular y presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Señor doctor don Roberto Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene una tarea muy compleja, pero que estamos seguros que lo hará de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque es un juez de la Corte Suprema. Señor doctor don Francisco Tábara Córdoba, integrante de la Junta Nacional de Justicia.
señoras juezas y señores jueces titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señores, y ahora estaré en esa línea, expresidentes del Poder Judicial. Señor doctor, don Roberto Palacios Brán, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, quien también tiene a su cargo una ímproba tarea que le deseamos el mejor de los éxitos. Señoras y señores presidentes de Corte Superior de Justicia aquí presentes, señoras y señores jueces del Poder Judicial, señores ex magistrados del Poder Judicial, señoras y señores funcionarios del Poder Judicial, a mi señora esposa, a mi hijo y a mis invitados, señoras y señores, sin ser dramáticos, palabras finales. Ante tan formidable auditorio, mis primeras palabras son de profundo agradecimiento por la presencia de todos ustedes, que no hace sino ratificar mi firme vocación judicial. Y por cierto, me conmueve profundamente en este día de mi despedida del servicio activo en el Poder Judicial. No puedo más que decir, al final de mi camino judicial, gracias por todo. Gracias por la oportunidad que el país me dio para impartir justicia. Gracias por los retos y encrucijadas que me planteó el servicio de justicia. Gracias por la tolerancia ante mis errores e impaciencias. Y gracias por permitirme desarrollar mis capacidades para servir al país. He pasado, como la gran mayoría de jueces, grandes y graves experiencias, enfrentamientos con quienes querían limitarnos y sojuzgarnos, juicios emblemáticos, casos difíciles, casos dramáticos, presiones y campañas mediáticas injustas e interesadas, odios de gente obsesiva, pero también he tenido la dicha y la suerte de conocer grandes jueces y juezas, grandes fiscales y abogados, personalidades extraordinarias, juristas de primer nivel, catedráticos y profesores universitarios, peruanos y extranjeros, de quienes aprendí y sigo aprendiendo, gente bondadosa, culta, solidaria, de buenos propósitos, grandes demócratas y académicos. De todos ellos, de todos ustedes me he nutrido y he disfrutado de su amistad y conocimientos, de su don de gentes. A todos ellos, a todos ustedes, mi reconocimiento y recuerdo permanentes. Comencé muy joven en la administración de justicia, en aquellos lejanos años de 1975. Por tanto, tengo ya en la justicia 50 años. Y me inicié en el primer año de la segunda fase del gobierno militar, ya con el señor Morales Bermúdez. Fíjense hasta dónde hemos recorrido. Lo hice en la justicia, primero como meritorio, y tenía en esa fecha, era menor de edad, tenía 17 años, siendo estudiante de Derecho, como lo ha recordado Víctor Prado, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luego, en 1976, me nombraron como amanuense, una expresión muy antigua. A continuación, relator de la Sala Civil del Callao entre 1979
y 1981. Y en ese ámbito, por un traslado temporal, fui relator en la segunda Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en 1980. También fue juez instructor entre los años 1982 a 1989, los 2 primeros años como provisional y los últimos como titular ya en Lima. Vocal de la Corte Superior entre 1989 y 1992 y juez de la Corte Suprema desde el año 2004 hasta el día de hoy. Tuve, como ustedes pueden advertir, un interregno de 12 años entre 1992 a 2004, en que me dediqué al ejercicio de la profesión de abogado, que tanto me ha servido y que amplió mis perspectivas para entender el ejercicio del derecho y aplicar la justicia al caso concreto. Hay que ser abogados, hay que recorrer las calles, hay que recorrer los juzgados y hay que interpretar con toda justicia la posición de las partes en el proceso. En esos años, 92 al 2004, me alejé del Poder Judicial, pero no por mi voluntad, o sea, me alejaron, sino expulsado al interrumpirse el orden constitucional en el país. Y regresé, uno es terco, ¿no? Siempre por concurso público, porque esa era y fue siempre mi vocación, ser juez, bendito sea su nombre. Solo me permito citar algunos hitos de nuestra historia reciente, 10 hitos que me parecen importantes exponerlos, pues he vivido y he visto mucho en el desenvolvimiento e historia contemporánea del Poder Judicial. Así, he sido testigo de las reformas del docenio militar y de un intento insuficiente de reforma judicial, pero ligada al autoritarismo de ese gobierno. He sido testigo del reordenamiento institucional al regresar la democracia, pero siempre limitado, de pocas miras. He sido testigo del surgimiento y desarrollo del terrorismo, y antes e incluso paralelamente del narcotráfico y de su línea represiva instaurada por la Convención de Naciones Unidas sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. He sido testigo del autogolpe de Estado de 1992 y de la llamada reforma judicial de fines del siglo XX y de su estrepitoso fracaso, porque fue un fracaso, dolorosamente para nosotros y para el país. He sido testigo de la vuelta al orden constitucional en 2001. He sido testigo de la afirmación de la justicia transicional con motivo de los delitos de terrorismo y de lesa humanidad, que tiene su asiento, este último, en el derecho internacional penal y en el derecho internacional de los derechos humanos, y que más allá de la omisión legislativa patria, no puede dejar de mencionarse y aplicarse en relación a sus efectos imperativos en el derecho interno, sobre todo en materia de aplicación de la ley en el tiempo y de la prescripción, a tono con las sentencias de numerosos tribunales internacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una sentencia que siempre se olvida, que fue expedida como ponencia del más importante tratadista de derecho penal internacional, el profesor Cassese, que era presidente del Tribunal Internacional para el Líbano,
les recomiendo leer esta sentencia. He sido testigo del surgimiento de la criminalidad organizada y de delitos no convencionales como los de lavado de activos y corrupción de funcionarios, en que en un primer momento el delito emblemático era el de enriquecimiento ilícito, al socaire de una legislación que tuvo como fuente los grandes tratados del derecho internacional penal. He sido testigo del descalabro de los partidos políticos, y de la institucionalidad democrática con sucesivas vacancias presidenciales. He sido testigo de la expansión de la delincuencia violenta y organizada, así como del surgimiento y expansión de la economía criminal. He sido testigo del rol, aún en análisis, de la justicia entre el Ministerio Público y el Poder Judicial con motivo de los casos Lavallato y de los cuellos blancos del puerto. Último caso que produjo una fuerte crisis en el Poder Judicial, en especial en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Suprema del Callao, que bajo los planteamientos y dirección del doctor Víctor Prado pudimos enfrentarla y enfocarla de un modo novedoso, pero comprometido. He sido testigo, somos testigos de la crisis de seguridad ciudadana que afectan las bases mismas de la convivencia democrática, así como de la aparición de corrientes radicales que ponen en cuestión la propia configuración de la democracia, del principio de separación de poderes, de la independencia judicial, de la garantía de los derechos fundamentales que está en la base misma del derecho. El listado de acontecimientos que han impactado y afectan a la justicia no son, obviamente, desconocidos por los jueces. Ustedes lo están viviendo. Los problemas que atraviesa el país no les son ajenos. La crisis institucional es patente y también lo es la crisis con diversos niveles de las propias instituciones judiciales. No podemos negarnos. No queda otra opción que lidiar con ella y desde claros lineamientos democráticos y desde la independencia judicial, que es el valor central de la jurisdicción, tratar de superarlos. Los jueces, aquí va mi modestísimo mensaje, deben estar unidos y fortalecerse sobre la base del imperio de la ley, de la Constitución y ahora algo que se quiere olvidar, del derecho internacional. No podemos oponer la Constitución al orden internacional. No podemos afirmar la soberanía del Estado nacional sin que ésta se integre y esté en consonancia con las reglas básicas de jus cogens del ordenamiento internacional. El Perú no es una isla. No podemos sostenernos con legitimidad, obviando las decisiones que emanan de los órganos que la comunidad internacional ha creado. No podemos ser ni aceptar un Estado híbrido, sino uno democrático inserto en el ordenamiento internacional. Sé que la tarea es difícil y sobre todo de largo aliento. Soy consciente de las dificultades que atraviesa y atravesará el Poder Judicial. Ya no podré ser protagonista de este esfuerzo grandioso. Pero tengan todos ustedes la seguridad que los seguiré muy de cerca, apoyaré cuanto esté a mi alcance los trajines de todos ustedes para garantizar los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía. Lo haré desde la otra acera, desde la universidad, desde la cátedra y la opinión pública. No tengo más palabras que decirles. Me invade la tristeza por mi alejamiento del Poder Judicial. Me dediqué enterizamente a la justicia largos años de mi vida útil. Claro, también lo hice y seguiré haciéndolo
en la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, mi referente y apoyo permanente. No saben ustedes lo que un centro universitario de calidad hace, puede hacer por sus profesores. En mi caso, la Católica lo hizo y estoy profundamente agradecida. Y también a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, porque igualmente me brindó su total respaldo y siempre me he sentido cerca a ella. Será la historia la que juzgue si lo que hice tuvo algún mérito, pero estoy seguro que más allá de mis errores se reconocerá que me dediqué a la justicia con absoluta buena fe y compromiso con la legalidad y los valores superiores del ordenamiento jurídico. Queridas jueces, juezas y jueces, queridos auxiliares de justicia, queridos servidores judiciales, sirvan con amor y dedicación a la justicia. Den todo su esfuerzo de inteligencia para que la justicia llegue a todas y a todos. Luchen por el derecho y la democracia. Dios los bendiga. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor doctor César San Martín Castro, juez supremo titular decano y presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. A continuación, invitamos a los integrantes de la mesa de honor a ubicarse delante del escenario para la respectiva fotografía protocolar. Bien, en estos momentos se ubican entonces para la fotografía oficial, protocolar y en este caso de recuerdo de este día importante para el doctor César San Martín Castro en esta ceremonia de despedida y reconocimiento. Hemos escuchado, por supuesto, sus sentidas palabras profundas también y un emotivo mensaje hacia servidores y servidoras judiciales, auxiliares de justicia, juezas y jueces, a invitarlos a servir con amor y dedicación a la justicia. Asimismo, los ha invitado a luchar por el derecho y la democracia. Han sido sus últimas palabras en este mensaje en medio de esta ceremonia que se realiza en el Salón Manuel Lorenzo de Vidaurre del Palacio de Justicia. Asimismo, ha sido destacada su amplia trayectoria en el video, por supuesto, de semblanza que ha sido preparado por nuestra compañera Karim Vallejos de Justicia TV, donde han tomado la palabra, por supuesto, juezas, jueces, también y personal que lo ha conocido de cerca y ha destacado, por supuesto, su trayectoria como profesional y de forma personal. También hemos escuchado hace unos instantes las palabras de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien destacaba la capacidad, por supuesto, de César San Martín Castro, indicando que su trayectoria es un testimonio vivo de coraje. Asimismo, lo ha resaltado como un juez valiente, el mismo que enfrentó los casos más complejos. Ha indicado también que termina César San Martín Castro su carrera judicial saliendo por la puerta grande y con el reconocimiento de todas y todos. Acaba entonces la fotografía protocolar y ahora entonces se ubican
personal jurisdiccional y administrativo, juezas y jueces también, supremos, titulares, para la fotografía de todos los asistentes a esta importante ceremonia de despedida y reconocimiento al doctor César San Martín Castro, juez supremo titular, decano y presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, quien ha llegado, por supuesto, al término de su carrera judicial con una amplia trayectoria de más de 40 años al servicio de la justicia, y al alcanzar la edad límite para ser juez, así como lo establece la ley de la carrera judicial, culmina entonces sus funciones en medio de aplausos y, por supuesto, muchas memorias y recuerdos que quedarán en servidores y servidoras jurisdiccionales, así como en juezas y jueces que a lo largo de su carrera han conocido de cerca la destacada, por supuesto, labor de César San Martín Castro, quien ha tenido pues una larga trayectoria como juez y, por supuesto, como profesor principal de una destacada universidad, y él ya lo ha indicado, va a continuar entonces desde este camino, va a continuar académica, y en estos momentos recibe el aplauso de todas y todos los asistentes. Es el camino de despedida de honor al señor César San Martín Castro, juez supremo titular, decano, quien camina por la alfombra roja recibiendo el aplauso de todas y todos los servidores y servidoras judiciales, quienes han conocido de cerca durante estos más de 40 años de trayectoria su destacada labor, su compromiso, su rigor también a lo largo de casos emblemáticos, con importantes, por supuesto, casos, y dando testimonio de su vocación, su rigor jurídico, su vocación formadora, por supuesto, se ha conocido y continuará entonces en las aulas, es lo que ha indicado en su último mensaje el doctor César San Martín Castro. Asimismo, el doctor Víctor Prado Saldarriaga ha propuesto a César San Martín como juez del tricentenario de la Corte Suprema de nuestro país. Observamos entonces ya la fotografía oficial y protocolar en el frontis del Palacio de Justicia, junto con juezas y jueces supremos, al lado, por supuesto, de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien ha tenido palabras de reconocimiento por su trayectoria y, por supuesto, por los grandes momentos y las anécdotas compartidas. Recibe el aplauso entonces de juezas y jueces supremos en esta emotiva despedida de ceremonia y reconocimiento por su amplia trayectoria como juez supremo titular, decano, y ahora hará lo propio y continuará con su vocación formadora en las aulas. Es lo que ha indicado entonces el juez supremo titular, decano César San Martín Castro, quien ha tenido también un emotivo mensaje, ya lo hemos escuchado en esa ceremonia, por supuesto, invitando a servidoras y servidores judiciales a servir con amor y dedicación a la justicia, a luchar por el derecho y la democracia. Asimismo, ha sostenido que continuará muy de cerca la labor del Poder Judicial para garantizar los derechos legítimos de la ciudadanía. Lo despiden con aplausos. Es el emotivo momento de despedida del juez supremo titular, decano César San Martín Castro, quien es despedido entre aplausos cálidos y, por supuesto, emotivos por parte de juezas y jueces supremos que han seguido de cerca su calidad profesional, su calidad humana, y vuelve entonces a despedirse en este importante momento de la vida del juez supremo titular, decano César San Martín Castro. Ha sido la despedida, entonces ha culminado de esa manera su carrera judicial
Y desde Justicia TV, por supuesto, terminamos de esta manera esta importante transmisión, un día muy especial para el juez supremo titular decano César San Martín Castro, quien de esta manera culmina su carrera judicial y por supuesto continuará su trayectoria dejando este legado para todas y todos aquí en el Poder Judicial. Continuamos entonces con la programación de Justicia TV. Buenas tardes.